Pareciera que está grabando nuevamente. Bueno, buenas tardes ya más formalmente. Después de la presentación de Ceci, quería hacer dos menciones a partir de la presentación de Cecilia, y es que soy coordinadora de la especialización en enseñanza de la matemática, que hasta hace poquito coordinaba Carmen, y en realidad la coordinamos hacemos lo posible por coordinarla entre varios. O sea, todavía no me hago cargo mucho del nombre de eso. Y después, el equipo de investigación, voy a dirigir el nuevo proyecto de la UNIPE, que después vamos a hablar por ahí un cachitito. El de ahora lo dirigía Carmen y Juan Pablo. Perdón, no vi que meta la aclaración esa, porque no había nada. El proyecto de divisibilidad, que hoy vamos a estar hablando un poquito de eso, lo dirige Carmen y Juan. Bueno, lo primero, voy a compartir pantalla para mi presentación. Espérenme un segundito. La idea de hoy es que sea un conversatorio, ¿ok? Esperen que comparto pantalla de este modo. O sea, yo voy a ir contando cuestiones de la tesis, pero la idea es que si quieren ir preguntando cosas o si podemos ir charlando, a mí no me molesta. A lo sumo, si yo veo algo que consultan y que va a venir después, por ahí lo refiero, pero estaría bueno si podemos hacerlo como tipo conversatorio. Tampoco me corten todo el tiempo, pero bueno, ese es un detalle. Lo primero, en esta semana de UNIPE virtual, estamos los docentes aprovechando para hacer visible la problemática de la situación de las universidades, en particular de la situación de que los docentes universitarios estamos atravesando. Entonces me tomo este minuto para compartir esta primera diapo en donde el gremio y varios docentes queremos, bueno, ya lo dije, visibilizar ante esta situación conflictiva. No tengo a mano, después lo voy a compartir, un poco más de información respecto de la situación, que un documento que nos compartió el gremio, que tiene más letra, se entiende, respecto de la problemática, pero en particular, bueno, los salarios están súper atrasados, estamos complicados, tal es así que está en riesgo el inicio del próximo cuatrimestre en todas las universidades públicas del país. De hecho, recién me acaba de llegar, que me lo hizo llegar Henry, y ahí Henry está subiendo este documento que les estoy contando. Recién nos acaba de llegar un comunicado de la FAB que 12, 13 y 14 va a haber paro. O sea, realmente está muy complicada la situación, nos complica a todos. Y también una cosita que quiero decir es que parte de la provocación del gobierno, esto es como muy personal de mi parte, con un comunicado que sacó en estos días diciendo que no sabe bien por qué se quejan los docentes, porque han recibido un 71% de aumento de diciembre ahora. Eso es lo que dice el comunicado, que lo pueden encontrar en cualquier tuit, entiendo yo, porque así se comunican. Dicen que nos aumentaron un 71% cuando todos sabemos que la inflación acumulada de diciembre ahora es del 120 y tanto. Entonces, no sabemos bien, nos parece una provocación que digan que el aumento fue que nos han aumentado los sueldos. Digo esto para también que hay gente que por ahí está alejada de las universidades, pero estamos con mucho esfuerzo sosteniendo a la universidad, con mucho esfuerzo manteniéndola, y con mucho esfuerzo también haciendo esta semana UNIPE, que queremos aprovechar para hacer visible esto. Bien,
digo esto y me tengo que ir. Yo acá los estoy viendo, pero ahora voy a pasar acá a esta primera diapositiva que muestra un poco el título de la tesis, el enmarque, el encuadre, mi directora, codirectora y bueno, yo que soy autora, que, y van a ver que está el loguito de las 3 universidades, ¿sí? O sea, yo lo que voy a hacer es contar un poquitito del proceso de elaboración de la tesis y además de cuestiones y asuntos propios de la tesis. Pero me parecía que estaba bueno, si hay alguna o alguno de ustedes también que estén en proceso de elaboración de tesis, como dialogar de acuerdo a algunos puntitos, ¿no? Y en este sentido, cuando uno piensa en el proceso de elaboración de una tesis, a mí lo que se me venía era, bueno, que es algo que no arrancó conmigo cursando en La Plata y conmigo haciendo, sentándome a pensar en torno a esta tesis concretamente, sino que mi proceso de formación empezó muchísimo antes, empieza en la Universidad de Buenos Aires, universidad pública, continúa en la UNIPE y continúa también en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de La Plata. Entonces, lo que voy a intentar hacer es tratar de enmarcar, antes todavía de decir, bueno, el título ya lo tenían en la diapositiva anterior, ¿está bien? Pero antes de contar un poquitito hacia dónde va el corazón del laburo, digamos, me interesa como tratar de encuadrar e ir situando algunos referentes teóricos para nosotros que también forman parte del proceso. No es que para la tesis hemos leído ciertas ideas y desarrollado ciertas ideas a propósito de la tesis. Hemos hecho eso, pero esto viene de muchísimo antes. Y en ese sentido, quiero contar que en mi formación como profesora en la Universidad de Buenos Aires, en donde Carmen fue mi profe, quien hoy me dirigió esta tesis, habíamos leído en cuestiones del álgebra, habíamos leído textos de Panizza, Sadowski y Sessa que mostraron que ante ciertas propuestas que se hacían en las aulas, que tenían como idea iniciar a los estudiantes en un trabajo algebraico, veían que ciertas cuestiones importantísimas del álgebra quedaban por fuera. Está bien, no se abordaban nociones que eran centrales, como por ejemplo la letra como variable, la equivalencia de expresiones algebraicas. Analizan en particular algunas entradas vía las ecuaciones y lo que también las autoras muestran es cómo ciertas entradas al trabajo con ecuaciones restringen los sentidos algebraicos que los estudiantes y las estudiantes pueden construir. También otras lecturas cercanas a nuestra formación inicial, allá por el 2004, hace casi 20 años, casi no, ya 20 años, hay un texto que es bastante clásico de Yevalar y que también retoma Patricia, las ideas que se dan en este texto, Patricia Sadowski, que lo que dice es que en el campo de lo numérico hay una posibilidad de desarrollar un trabajo del orden de lo algebraico que no tiene por finalidad la resolución de las operaciones, sino que tiene como idea tomar a los cálculos como objeto de estudio. Esto van a ver que va a ser central en nuestra propuesta, en nuestro estudio, ¿sí? Que es precisamente mirar la estructura de un cálculo y tomar esa estructura como un objeto de análisis y que no sea el cálculo nada más. Es decir, con las primeras lecturas uno empieza a ver que dice, bueno, a ver, el abordaje por ecuaciones o hay abordajes que restringen algunas nociones del álgebra. Entonces, cabe la pregunta, bueno, y entonces, ¿por dónde entramos? ¿Cómo se enseña el álgebra? Y empieza, al menos en lo que en esta tesis fuimos eligiendo, de estos otros aspectos que dicen, bueno, che, hay cuestiones en la aritmética, hay cuestiones de lo que los pibes vienen laburando en la escuela primaria que pueden tener
podemos sostener un trabajo que es del orden de lo algebraico, ¿sí? Patricia, en su tesis, lo que está ahí es la tesis de Patricia, aborda, por ejemplo, aborda esta idea a partir de estudiar el algoritmo de división, ¿sí? Cuentas de dividir, el algoritmo de la división. Entonces, ahí, es lectura siempre recomendada, Patri, en cualquiera de sus facetas y en cualquiera de sus escritos, pero está bueno mirar esa tesis para entender estas cuestiones de cómo se puede meter a los pibes en un laburo algebraico cuando se labura en torno al algoritmo de división, ¿sí? Bien. Otro autor, bueno, este es el mismo autor que antes, que es Chevalar, también en un texto recontraclásico ya a esta altura, casi con 40 años. ¿Por qué todos terminan en 4 y me hacen hacer la cuenta tan fácil para decir hace 40 años? Lo que menciona es que, bueno, precisamente como hay un trabajo del orden de lo algebraico, lo que se puede hacer es un tratamiento algebraico de lo numérico. Esta idea también es recontra central en nuestro estudio, en donde lo que vamos a estar privilegiando es el valor de lo que muestra una expresión antes que su valor de lo que designa, ¿se entiende? De el resultado, podemos decir, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que designa una expresión a qué es lo que muestra una expresión? Entonces, en este trabajo algebraico sobre lo numérico, lo que vamos a estar apoyándonos un montón es en ese valor mostrativo. Estas ideas obviamente forman parte del cuerpo teórico, hay un montón de otras ideas. Yo acá recorté algunas para compartirlas con ustedes, ¿está bien? Para que se entienda bien por dónde estamos yendo. Hay dos ideas también recontracentrales que son importantes para lo que vamos a estar trabajando, que es, o compartiendo, que es la noción de sentido y de notación, ¿sí? Que es, fíjense, yo ahí puse dos expresiones algebraicas que son equivalentes, ¿sí? Si uno puede transformar una en la otra tranquilamente. Ahora, fíjense que, por ejemplo, yo en la primera puedo decir que es un número, puedo literalmente leerla, ¿no? Puedo decir que es un número al cubo menos n, ¿sí? Ahora en la segunda puedo decir que es el producto de 3 números consecutivos. ¿Se entiende? O sea, puedo agarrar y decir, en todo caso, muchas más cosas. Fíjense que eso también es como el valor mostrativo de la expresión, ¿no? O sea, ¿qué me muestra la expresión? ¿Sí? También lo que puedo decir es, si alguien me pregunta, yo podría estar diciendo que para cualquier valor de la variable n entero, esa expresión n al cubo menos n siempre es múltiplo de 6, ¿sí? O sea, puedo agarrar y decir, bueno, si tengo 3 consecutivos, en 3 consecutivos va a haber uno par, o sea que tengo un 2 por 3 ahí, lo estoy diciendo muy rapidito, pero un poquito para que se entienda la idea de que esas son dos expresiones que conservan la denotación, denotan el mismo objeto, pero se pueden mirar con sentidos que son diferentes. La información que yo puedo adjudicar o manipular en torno a una y otra es diferente. Esto nos lleva a otras lecturas, también como parte de mi formación y como parte ya mucho más posterior a estos trabajos, en donde la noción, las ideas de Arkaby, hay un artículo de Arkaby que es el sentido del símbolo, quien ha pasado por UNIPE o por algunos lugares en donde me han tenido o nos han tenido como profes, seguramente lo hemos abordado. Que es el sentido del símbolo, es un texto recontra lindo, en donde Arkaby lo que tomamos de esos textos, que después hay textos más actuales, con ideas también un poquito más reformuladas y repensadas, ¿no? En todos estos años, fíjense las diferencias de los tiempos. Tomamos dos ideas de Arkaby recontra importantes, que es la posibilidad de leer información de una expresión algebraica en relación con el problema al que quiero dar respuesta. ¿Está bien? Arkaby toma ciertas conductas, menciona ciertas acciones que tendría que tener
un experto o una experta en álgebra lo dice así, y eso nos da una pauta de decir, claro, si yo tengo una expresión algebraica y yo puedo leer esa información para responder una pregunta, tengo un sentido del símbolo, va a decir Alcabi. Y lo mismo para la segunda, que es transformar una expresión en otra equivalente con el objetivo de leer en esa nueva información, en esa nueva expresión, perdón, una información a la cual no se accedía con la primera. Me parece que el ejemplo que está arriba de Frege, de Drouin, el ejemplo que puse, no sé si está en los textos de Frege y de Drouin, ¿sí? La idea de sentido de notación, ¿ok? Pero me parece que es claro para entender que si yo quiero dar respuesta a si n al cubo menos n es múltiplo de 6 para cualquier valor de la variable n, evidentemente me conviene la segunda expresión, ¿se entiende? Me tendría que estar transformando para poder validar que eso efectivamente es, validar y leer, ¿no? Para entender que eso efectivamente es múltiplo de 6 para cualquier valor de la variable n. Bien, estos asuntos formaron parte de mi formación en la Universidad de Buenos Aires, forman parte de mi formación en UNIPE, porque yo en UNIPE soy docente, soy investigadora, ahí como presentó Ceci, pero no dejamos de aprender, o sea, no dejamos de aprender y de leer estos asuntos, o sea, que forman parte de mi formación como investigadora y como docente, ¿está bien? Y otras tantas lecturas. Una cosa también que quiero contar es que desde ese profesorado, en donde leímos algunas de estas cuestiones que resuenan, después pasé por otros lugares en mi formación en donde empecé a darle más carnadura a este tipo de asuntos. Uno, quiero mencionarlo también porque hay colegas que allí estuvieron, es un postítulo que dirigían Carmen y Patricia, que era para maestras y maestros, ¿sí? Y en ese postítulo vimos cuestiones en donde, cuestiones de trabajos, de un trabajo aritmético, de un trabajo, perdón, aritmético, pero en donde se proponían algunas de estas cuestiones, ¿no? En donde, que señalan estos autores que son propias del trabajo algebraico. Y al laburar con maestras y maestros, hemos estado en contacto, obviamente, una de las cosas que laburábamos era con textos de primaria, y en esos textos de primaria veíamos actividades que eran pura, no había letra, está bien, pero se trabajaba con expresiones numéricas. Y ahí empiezan un poco algunas preguntas de, bueno, ¿y cómo se retoma este laburo que se puede proponer en la primaria en la escuela secundaria? ¿Cuál es el tránsito? ¿Cómo se puede pensar? ¿Cuál es el límite que tiene un tipo de trabajo con expresiones numéricas que aparecen en la escuela primaria cuando uno empieza a pensar en esos primeros años de la escuela secundaria? Esas inquietudes, digamos, o esa formación en este ámbito de formación de maestras y maestros, repercutía obviamente en mi cotidiano, ¿sí? En mi ser profe de escuela secundaria, y ahí laburaba con actividades parecidas a las que vimos para quienes estuvieron en el taller de ayer de fórmulas para contar, pero ahí empecé esto en un modo bastante particular, a empezar a generar actividades con los pibes o pensar actividades en torno a un trabajo que articulara cuestiones de aritmética, cuestiones de divisibilidad, con un tipo de trabajo que era de lectura y transformación. Así, no era nada del otro mundo, simplemente era retomar algunas cuestiones que estaban en libros de escuela primaria. De esto también hace un montón, ¿está bien? Vamos a decir que podríamos decir que eran en los principios del 2000. Y en mi ser profe y de pensar estas cuestiones, nutridas por mi formación, nutridas por el postítulo que les comenté, quería, esperen, hay una, o sea, Verónica Cambriglia, que es compa nuestra, no sé si hoy está por acá, en su tesis de doctorado viene a laburar y viene a observar clases que yo daba en torno a
precisamente a trabajos algebraicos, pero eran sobre lo numérico, ¿sí? Fíjense, la tesis de Vero también se sitúa en la entrada al álgebra. Esa tesis para mí también es una impronta, yo ya profe, ¿no? O sea, es una impronta porque nos hizo pensar a varios de los que estamos, a varias y varios de los que estamos acá, en ese laburo colectivo valioso cuando hay pibes que laburan en actividades como esta que está propuesta acá, que esta va a ser una de las que yo también voy a estar analizando desde otra óptica de lo que lo hace Vero, ¿sí? Para que se den una idea, por ejemplo, fíjense el ítem B, yo tengo 48 por 30, es múltiplo de 45, y yo qué sé yo, no sé si eso es múltiplo de 45 o no, tengo que hacer algunas transformaciones, eso es lo que queríamos enseñar, para que en todo caso me aparezca el factor 45 y poder leerlo. Lo digo muy rapidito, ahora van a ver el despiole, que esta frase que yo digo en un minuto, el despiole que puede llegar a ser para los chicos. Pero también yo había propuesto otra, que era esta actividad también para que vean eso, que hay una información que se da una expresión, está bien, 7151, esta es una de las actividades que elaboramos en el aula, pero que no fue objeto de investigación en esta tesis, 7151 por 7 por 1000 más 140 más 11, hay que usar esa información para decidir si las afirmaciones que se dan en los ítems son verdaderas o no. Fíjense que para decidir si eso es divisible, el primero, si es divisible por 7, yo puedo mirar la información que está en los términos y pensar que me están sobrando 11, ¿sí? De un múltiplo de 7, ¿no? Hay que usar propiedades aritméticas de múltiplos, de divisores, para poder leer esa información. Pero ese es un poco el laburo que estamos queriendo, ¿sí? Que los pibes y las pibas lean información para responder a preguntas, pero que lean y que también transformen. En este caso, habría que leer que los primeros dos términos son múltiplos de 7 y el último término no. Entonces, ahí podríamos estar transformando. Algunos pibes transforman el 11 en 7 más 4 y ahí, bueno, nada. No sé si se van entendiendo. Quería mencionar un poquitito rápido a qué va esto de leer y de transformar, sobre todo con expresiones numéricas. También en todo este trayecto tengo que mencionar, que es parte de mi formación, el proyecto que hoy mencionó Ceci cuando me presentó, que es un proyecto que venimos laburando desde hace mucho, también medio a la par de la tesis. La tesis, yo hago el campo en el 2019 y en el 2019 o 2018, no me acuerdo, yo creo que es 2019, arranca un proyecto de investigación, de los cuales acá que coordinaba Carmen, ¿sí? Que dirigía Carmen, que dirigió Carmen, que con Enrique, con Juan Pablo Luna, bueno, ahí estaba Ceci Pineda, María, hay un montón de gente que anda por estos pagos acá, que formaron parte. Y ahí también queríamos investigar cómo era esto de la entrada al álgebra en articulación con la aritmética. O sea que ahí nos nutríamos mutuamente, digamos, desde mi laburo de tesis al el equipo de investigación. Que la idea también del equipo de investigación era avanzar hacia un trabajo no con expresiones numéricas, mi tesis se centra en expresiones numéricas, sino con expresiones numéricas y expresiones algebraicas, ¿sí? Empezamos ahí a trabajar ya con expresiones que tenían letras, que las laburamos tipo variable. Para alguien que conoce algunas actividades del grupo Lunes, algunos, bueno, van a cachar la idea de lo que estoy trayendo. Entonces, con todo esto nos planteamos hacer un laburo de tesis. Digo nos planteamos porque Carmen es la directora de esta tesis y ahí pensando, bueno, ¿cuál es el recorte? ¿Por dónde vamos? Y un poquito era eso, era estudiar el laburo con expresiones numéricas que se puede hacer tratando de entender cuestiones del orden de lo algebraico, ¿está bien? Entonces,
lo que necesitábamos, o sea, lo que queríamos era estudiar lo que ocurre en un aula cuando se proponen actividades que promueven la lectura y transformación de expresiones numéricas para dar respuesta a cuestiones de múltiplos y de divisores, ¿sí? Queríamos también estudiar, o sea, queríamos estudiar en un aula la cosa. Podríamos haber estudiado libros de textos, pero no nos interesaba eso. Nos queríamos meter adentro de un aula a ver qué pasaba con estas actividades. ¿Se entiende? Que esto también es propio de mi formación y es propio de las investigaciones que veníamos sosteniendo en el grupo, con el grupo de investigación de UNIPE, con el grupo de los lunes, con el grupo lunes. Queríamos también eso, estudiar el aula, estudiar en el aula, y eso implicaba estudiar las interacciones, ¿no?, entre los pibes, qué dicen los pibes entre sí, qué se van aportando, estudiar también con qué dificultades o con qué se encuentra el docente o la docente al tener que laburar con este tipo de actividades. Y en ese sentido, bajo un renglón más, lo que nos proponíamos era hacer un estudio colaborativo. Todo esto conforma parte de cómo el equipo al cual yo pertenezco de investigación pensamos la enseñanza. No es de mi tesis, sino que es todo un colectivo de gente que pensamos las investigaciones en enseñanza de la matemática de este tipo. ¿Se entiende? No, o sea, miramos diseños curriculares, miramos libros de texto, los estudiamos, pero el foco de nuestra investigación es meternos adentro del aula y ver qué pasa ahí, ¿sí? Con todo el despiole que eso implica. Pero hacemos eso. Esas fueron como nuestras premisas iniciales al plantear la investigación, ¿sí? Que ya digo, no es novedoso esta tesis, sino que es como nuestro equipo de investigación labura. Y ahora sí, viene el título, repongo el título de la tesis, que es la diversidad de conocimientos aritméticos de los estudiantes en el tránsito hacia una práctica algebraica. Y ahí lo que nos propusimos es estudiar la intimidad del trabajo matemático de un grupo de estudiantes y la complejidad de la gestión docente cuando en el aula se proponen problemas que pueden concebirse dentro de una zona de trabajo que, por un lado, se apoya en conocimientos y prácticas aritméticas y por otro promueve un tipo de trabajo, un tipo de práctica que consideramos del orden de lo algebraico. Con todo lo que dije, espero que se entienda un poquitito el objetivo de la tesis. Si no se entiende y alguien quiere preguntar algo hasta acá, no sé cómo venimos. El silencio me dice que pase de diapositiva. Ahí alguien abrió el micrófono. Ah, Ceci, ok. Compas, yo no veo si hay preguntas y no me da el marote para mirar si hay preguntas en el chat. Perfecto, perfecto. Si hay, ustedes me... Te avisamos, sí. Dale, gracias, gracias. Bueno. Por ahí vale, perdón, podemos recordar que se anoten en el listado para después recibir el certificado de asistencia, digamos, a esta charla. Andaba por ahí el link, ahora lo copiamos más cerquita, y estaba fijo arriba de todo en el chat. Claro. ¿Sí? Pero por las dudas, algunos dicen que tienen dificultades desde el celular, lo vuelvo a copiar. Dale, gracias. Vale, ahora sí hay una mano levantada. Sí, ahí la vi. María Eugenia. Sí, Valeria, evidentemente ya voy a ver cómo bajar tu investigación. Realmente, como yo dije ayer, soy pirata. ¿A qué voy? Esta situación que vos dijiste de los números, la suma de 3 números consecutivos, yo me dedico más, viste, a nivel inicial y primario, ¿no? Y es una experiencia que la hice. Y con sala de 5, evidentemente con adecuaciones, ¿en qué sentido, no? De acceso. Entonces eran platitos que tenían 3, 4 y 5 tapitas. Otro grupo, otra mesita tenía 4, 5 y 6 y más. Entonces yo le decía, ¿cuántos
¿Cuántas tapitas tienen? No, muchos juntaron y contaron, pero hubo algunos que dijeron, el que tiene uno de más, le presta al que tiene uno de menos. Y la pregunta, ¿cuál era? Además de, porque si vos le preguntás cuántas tapitas tienen, me imagino que es contar. ¿Por qué responderían una de más y una de menos? Porque les dije, bueno, a ver, ¿cuántas tapitas tenemos? ¿Hay alguna relación con la cantidad que hay en los platitos? Y ahí fue que encontraron algunos, no todos, te digo, sale 5, donde, sí, señor, el que tiene uno de más le presta al que tiene uno de menos y quedan los tres iguales. ¿Está? Bueno, lo mismo pasó con primer ciclo. En segundo ciclo usaron sumas aritméticas, iban probando, ahí sí les puse la condición de que qué características tenían los resultados. Entonces, cuando decíamos los resultados, era que con una suma no alcanzaba. Probaban y se daban cuenta ya en segundo ciclo que los resultados estaban en la tabla de 3. Otros decían, son múltiplos de 3, y ahí ya empezamos a cambiar la cosa. ¿En qué sentido? ¿Cómo expresan estar en la tabla de 3 a decir múltiplo de 3? Claro, Bien. nosotros en esta investigación, una de las cuestiones que queríamos era eso, cómo retomar algunas cosas que los pibes sí pueden, saben. Con lo que sabemos que esa generalidad, los pibes, las pibas sí pueden, tiene un montón de matices. Por eso la tesis va de esa diversidad de conocimientos que los pibes, de conocimientos aritméticos que los pibes ponen en juego en pos de ir haciendo un laburo más del orden de lo algebraico. Un poco esa es el espíritu también del trabajo. Bueno, y después en primer año, primer año secundario, porque también soy docente, era docente secundario, propuse la misma situación, después de trabajar esto de redactar expresiones aritméticas en un solo renglón, como propone. Bueno, déjame, quédate con esas ideas y déjame avanzar un poquitito porque voy por ahí, María Eugenia. Vale, una cosa para organizar, porque hay otras manos levantadas, para que pueda Vale contarnos un poco su tesis y las ideas que fue desarrollando. Les proponemos que vayan dejando las preguntas por escrito y después las retomamos al final, así podemos escuchar estas ideas que desarrolló Vale durante todo este tiempo, que nos parece sumamente interesante. Dale, gracias. Sí, porque en todo caso vayan dejando y bien en vínculo con lo que voy recortando. Por ejemplo, si hay alguna pregunta hasta acá de la bibliografía o de las preguntas que nos hicimos, de lo que queremos estudiar, está bueno que lo vayan reponiendo, ¿sí? Bueno, acá puse los objetivos un poquitito más desgranados, lo que la diapo anterior era un poco más en términos generales de lo que queríamos estudiar. Acá hay un montón de preguntitas, se entiende, que tienen que ver eso con cuáles son las ideas que orientan a los estudiantes para leer y para transformar, ¿sí? ¿Cómo se modifican esas ideas a partir de interactuar con los compañeros? Queríamos mucho ver esa interacción entre pares, ¿se entiende? Con un escrito producido con otro, con un escrito producido por mí misma, digamos, mí misma como alumna. Si fuera alumna, digo, bueno, ¿cómo produzco un escrito? ¿Qué leo del escrito que yo armo? ¿Qué lee un estudiante del escrito que armó otro estudiante? Van a ver que hay ideas de estas que se van a estar poniendo en juego en los episodios que voy a compartir, ¿sí? Y dentro del mismo combo era, bueno, ¿cómo baila la docente con todo esto? ¿Sí? ¿Cómo baila la o el docente adentro del aula con actividades que promuevan este tipo de cosas? ¿Cuáles son las dificultades que tiene? ¿Por dónde puede, cómo se las arregla para ir ayudando a sus pibes y a sus pibas a que esto avance hacia un tipo de práctica
como decíamos antes, de la lectura y la transformación. Sigo un poquitito. Con todo esto, una de las cosas que obviamente si nosotros queríamos entrar en el aula, está bien, pensando actividades que promovieran esto, nos pusimos como meta, y también es nuestra forma de trabajo. Yo creo que nos propusimos, es mucho decir, porque laburamos así, es hacer una planificación colaborativa. ¿Qué significa esto? Pensar con el mayor lujo de detalles una secuencia de actividades, analizarlas, a ver qué podrían hacer los pibes con esas actividades, pensar una apuesta, cómo serían las discusiones colectivas, qué querríamos discutir, qué querríamos dejar escrito en el pizarrón, hacer eso con una o un docente. Queríamos entrar a un aula en donde el docente lleve adelante una propuesta que él o ella misma hubieran pensado, ¿se entiende? Junto con la investigadora, que en este caso era yo, ¿sí? Porque hay distintos tipos de colaboración. Hay un montón de investigaciones en colaboración. Hoy mencioné 2 tesis. Esas 2 tesis tienen una colaboración con el docente, hacen un laburo colaborativo, una investigación colaborativa, pero que son diferentes. En la tesis advierto o señalo esas diferencias que puede llegar a haber. Acá charlamos con una profe que estaba dispuesta a prestar su aula, dispuesta a estudiar también, ¿sí? Y a indagar sobre estas cuestiones. Le interesaba, es una profe que venía laburando con actividades de este tipo, que es María, que anda por estos pagos ahí en algún cuadradito estará. Y bueno, ahí nos metimos durante 2 meses o 1 mes y algo, antes de que empezaran las clases, a pensar una secuencia de enseñanza que abordara estos asuntos. En la tesis hay un montón de costaditos del laburo de planificación que están buenos, que trato de analizar las tensiones por el lado de la investigadora, que tiene que dialogar con lo que tensiones en el buen sentido, ¿no? Tensiones que me llevaba a pensar en torno a cuestiones e inquietudes de la docente y viceversa, ¿no? Ahí había que establecer un diálogo y unas intenciones un poco más compartidas respecto de la secuencia de enseñanza que estábamos pensando, el conjunto de actividades que íbamos a llevar al aula, la planificación y todo eso. Un detalle que cuento era que María, por ejemplo, una de las cosas que me decía era, bueno, con este tipo de problemas los pibes dividen. Y nosotros, en cierta forma, no queríamos que los pibes dividieran, ¿se entiende? Porque no nos conviene, queríamos que multipliquen, bueno, ahora van a ir viendo un poquito. Entonces me decía, no, asumamos que los pibes van a dividir. Y ahí pensamos actividades para tomar la división como un objeto de estudio, también, ¿se entiende? Y ver un poquitito esto de leer y transformar con esas actividades, que es una de esas actividades que mostré al principio. Bueno, ¿qué más? Con la profe hicimos un análisis a priori, y quiero detenerme un poquitito en algo que aparece en nuestra tesis, que me parece que está bueno de pensar, que es el análisis a priori. Está muy vinculado a la ingeniería didáctica, digamos, y nosotros tomamos algunas ideas de ese análisis a priori. Es analizar didácticamente, analizar la actividad, es ir elaborando como todo un conjunto de agarrar la actividad y decir, bueno, ¿qué relaciones matemáticas se movilizan acá? ¿Cómo se movilizan? ¿Qué cuestiones hay? ¿Qué podríamos discutir? ¿Va en la dirección que nosotras queremos discutir? Entonces hicimos todo un análisis a priori de esas actividades que fueron lo que conformaron la planificación que llevamos al aula. Pero acá quiero hacer una distinción que está en la tesis y a mí me gusta, y por eso la quiero compartir, solo porque me gusta, que es que cuando hablamos de análisis a priori, uno se imagina que es el a priori, ¿no? Significa antes, ¿está bien? Pero ya Margolinas en el 92, y después lo repone Patricia también en su tesis, dice que el análisis a priori, el término a priori, no significa primero temporalmente, significa que el análisis a priori no es dependiente de los hechos de la experiencia. O sea,
el análisis a priori no depende de lo que pasa en el aula. El análisis a priori puede tener lugar entonces luego de la observación, ¿sí? De lo que ocurrió. Pierde su sentido predictivo para tomar un sentido causal. Es decir, nosotras con la profe hicimos un primer análisis a priori, pero en la tesis aparece un análisis a priori que viene después de la experiencia. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Después de la experiencia si era a priori, antes de la experiencia, no. Nos valemos de estas ideas de Margolinas y de Patricia para entender que después de la pasada, digamos, por el aula, nosotros volvimos a ese conjunto de actividades analizadas para nutrirlo. Nutrirlo por la experiencia, pero más allá de la experiencia, o sea, con asuntos que no van a depender de la experiencia. Eso es entender más los problemas que llevamos al aula, entender más lo que puede pasar en el aula. Y eso va en nuestra tesis, que es entender un poco más de aquellos primeros análisis que habíamos realizado, de aquellas primeras intenciones de enseñanza que teníamos. Patricia dice, nuestro análisis a priori se nutre con nuestra propia experiencia, pero retiene en él aquello que puede ser concebido de manera independiente de la experiencia. Para llegar a la conclusión de que un hecho no depende de la experiencia, es necesario hacer intervenir la experiencia. Yo creo que me voy a hacer una remera con esta última negrita que está acá porque me parece fantástico, ¿sí? Menciono esto también porque nos lleva, cuando uno labura en general con las ideas del análisis a priori, nos lleva a pensar que es antes, y la verdad que es después, y en la tesis un poco enmarco y propongo pensar en esto de cómo la experiencia nutrió esa primera planificación que hicimos con la profe. Viene el análisis a posteriori, ¿sí? Que ese sí es a partir de la experiencia, y en ese análisis a posteriori lo que quiero contar muy chiquitito y ya después pasar a algunos episodios del aula, pero quiero compartir también esto, ¿no? Lo que dije antes, como un proceso más de la investigación, cómo se fue armando, por algunos lugares de los que fuimos pasando, ¿sí? Que creo que puede servir a alguna y a alguno que estén en procesos similares. Hicimos un análisis a posteriori y ahí decíamos, bueno, el análisis a posteriori que hacemos lo centramos en el recorte de escenas de aula, ¿sí? Tenemos que recortar, o sea, así también investigamos nosotros, meternos en el aula, ¿para qué? No es para ver si la secuencia es buenísima para enseñar lo que queríamos enseñar, sino para tratar de entender más los nervios, ¿no? Lo que hay, la densidad de lo que estamos enseñando, ¿sí? O de lo que queríamos enseñar. Entonces, en ese sentido, centramos el análisis a posteriori en un recorte de las escenas del aula. Y acá también, tomando a Patri con su tesis, dice, en otros términos, para entender por qué uno va a recortar una escena, ¿por qué recorto una escena del aula para analizarla? Y ahí Patricia un poco tomo esta cita de Patri que me parece que es representativa de lo que queremos hacer, que es, en otros términos, dice, podemos detenernos en el análisis de una cierta estrategia por considerarla relevante desde la perspectiva de nuestra problemática que queremos estudiar, aunque cuando la hayamos observado en un único, aún cuando la hayamos observado en un único alumno del conjunto con el que hemos trabajado. Son los procesos posibles de construcción los que están en el centro de nuestra preocupación y no cuán representativos son del conjunto, cuán representativos del conjunto son dichos procesos. Perdón por la trabazón, pero creo que se entiende un poco la idea, ¿no? O sea, van a ver ahora que recortamos episodios en donde aparece un Atilio, un Federico, una Paloma y una Morena, ¿sí? Una Catalina, qué sé yo, aparecen, Lucas. Y la verdad son singulares sus interpretaciones y sus participaciones en las escenas que nosotros analizamos. Y uno dice, bueno, pero eso lo dijo Atilio, eso lo dijo Federico que estaba mirando el techo. Pero no importa, nosotros lo que consideramos en este sentido es la trama, lo que estos pibes, lo que estas producciones, ¿sí? Lo que estas interacciones nos llevan a pensar sobre el asunto de enseñanza y aprendizaje que estamos estudiando. ¿Sí? Por eso me quería detener un poco en este asunto de un análisis a posteriori que lo que hacemos es recortar sucesos de aula.
no nos interesa validar la secuencia, no hacemos también una investigación, o esta en todo caso no fue una investigación en donde lo que yo quisiera es decir, a ver, voy a testear mi secuencia de enseñanza, ¿sí? No era ese el foco. Esto nos lleva a preguntar, ok, recortemos episodios, recortemos sucesos de aula. Ahora, ¿qué recorto? ¿Cómo lo recorto? ¿Lo elijo o lo construyo ese recorte? ¿Sí? Eso es algo que también, por lo cual anduvimos y escribimos un poquitito. A Carmen le encantó esa parte. Yo estaba así, pero con el tiempo uno va entendiendo que está bueno. Haber tratado de entender y tratado de compartir en la tesis por los lugares que pasamos para seleccionar un episodio, ¿sí? Nada, por una cuestión de tiempo lo voy a dejar muy cortito, que en principio yo era observadora, yo fui a las clases que daba María daba las clases, yo observaba, pasaba por los grupos, los pibes me preguntaban cosas, un socotroco ahí parado durante 8 clases, ya me empezaban a preguntar algunas cosas respecto de lo que pasaba, o sea que era como una observadora participante, tomaba notas de las cosas que me llamaban la atención. En principio no sabía bien a veces por qué me llamaban la atención. Podía ser algo que veía a la profe que no sabía medio, y qué le contesto, o alguna frase de los chicos o algunas producciones de los pibes que me llamaran un poco la atención en vínculo con esto que queríamos hacer, pero no lo tenía del todo claro. Por eso digo que los episodios se construyen, porque no es que yo voy y elijo, sino que las pasadas que uno va haciendo de análisis te van llevando a construir el dato, ¿sí? Es una idea bastante antropológica, ¿sí? De que el dato no está ahí en la naturaleza, ¿sí? No es que muevo una piedrita y encontré justo el episodio que yo quería, sino que precisamente me meto ahí a tratar de entender más y a tratar de elaborarlo. Quise pasar por estos lugares porque entiendo que tal vez hay gente que está bueno compartir, digamos, este proceso de cómo fueron seleccionados estas cosas que voy a estar contando en el próximo ratito, ¿sí? Bueno, en la selección de las escenas fuimos sensibles a diferentes dimensiones del trabajo, ¿sí? Y acá están, o sea, en esas escenas que recortamos, un poquito, estos son los asuntos en los cuales nos fuimos deteniendo. La búsqueda fue un poquito con este radar, ¿sí? Que son estos 4 puntitos, que son momentos de trabajo que presentaron una cierta dificultad para los estudiantes, situaciones que resultaron difíciles de gestionar para la docente, un poco ya lo dije, ambigüedades en el discurso de los estudiantes y los posibles malentendidos que de allí podrían surgir, e intervenciones o producciones de estudiantes que resultaran productivas para el trabajo de otros, ¿sí? Y el desarrollo de la clase. Ya que veo alguna I ahí, quiero contarles que orgullosamente escribí toda la tesis en lenguaje inclusivo. Después al final por ahí hago alguna mención un poquito más profunda con la E, ¿sí? Igual ya me cacharon 2 en donde se me escapó, ¿sí? 2 compañeros puse en vez de compañeros, pero bueno, suele pasar. Acá lo que puse en esta diapo, y ahí ya nos vamos metiendo a los episodios del aula, es los títulos de los asuntos, ¿está bien? Y ahora nos vamos a meter en algunos un poquitito más, en algunos un poquitito menos, vamos a ver cuánto, ya demoré un montón en todo lo que estoy contando, pero me parece que iba a estar bueno de compartir, ¿sí? Que es, hay 5 episodios que recortamos, ¿sí? Los 3 primeros están bajo el título Transformar la escritura de un cálculo para leer nueva información, desafíos en el primer encuentro con una nueva tarea. Un poquitito lo que traía también María Eugenia, con seguramente muchos matices a lo que presentamos nosotros. Pero no es solo hacer las cuentas de distinta manera, sino transformar la escritura del cálculo y lo que eso implica, ¿se entiende? Para los pibes. Y ahí hay 3 sucesos, ¿sí? Uno es Atilio, el dilema de Atilio, la relación viejo-nuevo tensionando las interacciones entre la docente y sus estudiantes, ahí un bollo que se arma cuando la profe intenta ayudar a que los pibes avancen. Y después, ¿en dónde quedó el 15? Es que lo dice Federico, por eso decía que hay un suceso bastante particular, que es un pibe que pierde de vista el 15 en una expresión y pregunta. Ahí le vamos a entrar un poquitito a eso. Y después hay
otros 2 episodios que los enmarcamos como las escrituras de cálculo que ofrece la docente en colaboración y tensión con las explicaciones orales y escritas que producen las estudiantes. Y ahí hay 2 títulos más que después le vamos a entrar, lo leemos más a continuación. Pero yo para que se enmarquen un poquitito, que hay 5 episodios, 3 relacionados cuando los pibes se enfrentan por primera vez a una transformación que ya no es tan sencillita como las que venían haciendo, y después otro que es, a partir de los escritos que hacen los pibes, la gestión de la docente para ir compartiendo y elaborando esos escritos con sus compañeros. Bueno, la primera, que es transformar la escritura de un cálculo para leer nueva información, desafíos en el primer encuentro con una nueva tarea. Este es el problema que conlleva esos 3 primeros episodios. Es más, es sobre ese ítem, ¿sí? Quiero que se detengan un chiquitín a mirar que, fíjense que este ítem tiene algo complejo en vínculo con los demás, en relación con los demás, que es, no hay una lectura directa, ¿sí? Fíjense, 15 por 28 es múltiplo de 28, sí, porque hay un factor 28. Ese es el tipo de respuesta que estábamos más o menos queriendo, sí, porque está en la tabla del 28, ¿por qué 28 por 1, 28 por 2, 28 por 15? Eso en el primero, ¿no? Sí, porque sumo el 28 15 veces. Eran un poco esas los argumentos que rondaban. En el segundo, pregunta si es divisible por 7. Los pibes detectaban si era divisible por 7 o no, entendiendo si podía encontrar un por 7, ¿sí? También, ese no trae mucha dificultad porque la información la encuentro en el factor 28. Y lo mismo el último, el ítem B. Me bajé al ítem C, pero bueno, el ítem B es más o menos lo mismo, ¿sí? Hay un montón de frases que los chicos dicen, pero nos vamos a detener un poco en esta del 15 por 28 es múltiplo de 10. Lo primero que voy a decir es que el dilema de Atilio viene, o sea, hacemos un análisis profundo de un dilema que plantea Atilio, menos mal que es Atilio, si no estaría mal el título, que lo que dice es, yo tengo un dilema, dice, si yo hago la cuenta, esto da 420, esto es múltiplo de 10 porque termina en 0. Ahora, si yo no hago la cuenta, esto no es múltiplo de 10. ¿Se entiende? Y dicen, le digo, pero ¿por qué pensás que no es múltiplo de 10? Porque ni 15 ni 28 es múltiplo de 10. ¿Se entiende más o menos el asunto, el problema que da lugar a esto? Fíjense que el enunciado, y esto los otros enunciados también venían diciendo sin hacer la cuenta. O sea que los pibes tenían una regla externa que era, che, no podés hacer la cuenta para decir si esto da múltiplo o no de 10, ¿sí? Y con eso no sabían, decían, bueno, si hago la cuenta me da, pero eso es hacer trampa, decían. Yo no te voy a hacer trampa. Lo que tengo que ver es si eso da múltiplo de 10 sin hacer la cuenta. Pero sin hacer la cuenta no me da múltiplo de 10 porque ni 15 ni 28 es múltiplo de 10. ¿Sí? Es algo bastante frecuente que esto pase. Lo que pasa es que lo que más, de hecho estaba anticipado que esto iba a pasar, pero lo que más en el momento con la profe nos sorprendió fue el estatus por igual que ponían los pibes. De hecho decía, nosotros lo compartimos porque queremos que nos digan cuál es. ¿Se entiende? ¿Cuál es? ¿Es múltiplo de 10 o no es múltiplo de 10? Porque si lo hago de una forma me da múltiplo y si no lo hago no me da múltiplo. Hay una cosita que analizamos que nos parece que está buena, es que los pibes buscan. Acá la información la daba este factor, la podría haber dado está bien, pero la daba el 28. Acá también y acá también. O sea, con estos tres, digamos, lo que empieza a pasar es que los pibes lo que se arman es que, bueno, si tengo un factor que es múltiplo del que me están pidiendo, el producto es múltiplo. Entonces extienden esa regla a decir, si hay alguno múltiplo, entonces da múltiplo. Si no hay ninguno múltiplo, entonces me da un no múltiplo. O sea, como que tratan, con razón, pobres pibes, ¿no? O sea, no pobres tampoco porque lo están aprendiendo. O sea, tratan de entender, de mirar, ¿dónde está? Acá. Tratan de mirar la respuesta, tratan de encontrar la respuesta en algunos de esos, ¿está bien? Pero acá lo que hay que hacer, si uno mira, es
lo que se puede hacer, no es lo que hay. Lo que se podría hacer es descomponer los factores, agruparlos y armarse un múltiplo de 10. ¿Se entiende eso? O sea, los chicos buscan en cada uno. Esto es algo que vemos y seguiremos viendo, en donde cuando damos un producto, la información se busca en alguno de esos dos. Lo que tienen que aprender nuevo, en este caso, por eso hablamos en el primer encuentro con una nueva tarea, es a descomponer y componer factores, ¿sí? Y eso les genera un problema. En la tesis analizo un montón este dilema de Atilio, tratando de cachar, y esto también lo hago en toda la tesis, lo que los pibes sí hacen bien, lo que los pibes sí pueden hacer, por más que eso los lleve a respuestas incorrectas. Es decir, acá los pibes usan algo de los cuales venían apoyados antes, que si alguno de los dos es múltiplo, entonces me va a dar múltiplo. Extienden eso a una regla. ¿Se entiende? No es que dijeron cualquiera, sino que hay cosas que están diciendo que están bien, pero que no estarían funcionando acá. ¿Está bien? Eso está bastante analizado en términos lógicos de modus ponens y esas cosas súper divertidas en la tesis, ¿sí? Pueden pasar rapidito esa parte. Pero bueno, es interesante el dilema, es interesante también lo que analizamos, pero nos lleva a esto, nos lleva a pensar cómo un pibe, la fuerza que tiene, esa regla que se arman de que nunca la cuestionan. Ellos no cuestionan la regla de que si uno no es múltiplo y el otro no es múltiplo, entonces podría llegar a ser múltiplo. Eso no lo cuestionan. Si no es múltiplo y no es múltiplo, no va a ser múltiplo. ¿Sí? Es una verdad que toman, por eso el dilema. Bien. Espérenme. Vamos a borrar toda esta chanchada. La profe ahí lo que va intentando es, después de muchas idas y vueltas que están analizadas en la tesis, logran decir, bueno, a ver, yo si quiero un factor 10, tengo que factorizar ese 15 y a ese 28. Logran armar con mucho intercambio esta igualdad. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver el pizarrón, ¿sí? Logran armar esta igualdad de alguna manera. 15 es 5 por 3, eso sale de los pibes, el 28 como 14 por 2, puedo agrupar el 2 y el 5, me da 10, 10 por 3 por 14. Para nosotros esto es re sencillito. La profe está cerrando, está ahí como ya, bueno, ya habiendo intercambiado un montón de ideas. Pasan un montón de cosas, hasta que están analizadas en la tesis, yo acá me lo voy a estar salteando, hasta llegar a esta producción. Y cuando llegamos acá, la profe ya cerrando el tema de, bueno, entonces, como encontramos una expresión y encontramos el factor 10, esto sería 15 por 28 es múltiplo de 10, está ahí cerrando. Y Federico, que es otro de los protagonistas, levanta la mano y dice, no, yo hay algo que no estaría entendiendo, y es, ¿en dónde está el 15 en la última expresión? ¿Sí? ¿En dónde está el 15 en la última expresión? Y con la profe creíamos en su momento que Fede estaba mirando el techo, que es muy probable que Fede estuviera mirando el techo, pero, o sea, que estaba tal vez distraído, o tal vez no había entendido, o tal vez se había perdido. Dijimos, pero ¿cómo en dónde está el 15? Venimos de decir que esto y esto y esto y esto, pero cuando Fede plantea eso, hay otras voces que habían participado bastante activamente en la elaboración de esta igualdad, que empiezan a decir, sí, ¿en dónde está el 15? ¿En dónde está? No lo vemos. Y acá recorté un pedacito del diálogo, fíjense que son todos pibes, en donde empiezan, o sea, tras esa duda de Federico, que ya estaba prácticamente cerrada la actividad, Federico plantea eso, y fíjense, Atilio dice, 5 por 2 sería el 5 dos veces. ¿Se entiende? O sea, en el 10 ve el 5 por 2, que sería el 5 dos veces. Pero como el número era 15, el original, acuérdense, la expresión es 15 por 28, te queda un 5 que, ¿en dónde quedó? O sea,
La duda de Federico trae a otros que habían participado activamente a empezar a decir, sí, che, no solo en dónde está el 15, se empieza a transformar de dónde está el 5 que falta. Porque otra vez la información la ven en los factores, están mirando este 10 de acá. No sé si se llega a entender lo que digo. Están mirando este 10 de acá. Entonces, lo que ven es que a este le falta un 5, ¿sí? Dice, como el número era 15, te queda un 5, que ¿en dónde está? No, y Lucas, que más o menos la cachaba, decía, no quedó ningún 5. El 3 onda es 5 por 3 para formar el 15, mirando esto. ¿Está bien? El 3 lo multiplica cuando ya es 10, dice Lucas. Y Federico, pero ¿y cómo formo el 15? Mirando en esta expresión. ¿Está bien? No formó el 15, formó el 10. Paloma dice, te queda un 5 del 15. Al formar el 10 te sobran unos 5 que no los metiste en ningún lado. Y Lucas dice, pero están haciendo otra cuenta, no están haciendo, y Catalina dice, no están haciendo la misma cuenta que antes, están haciendo otra cuenta para llegar al mismo resultado. ¿Sí? Profesora, ¿es otra cuenta que da el mismo resultado? Sí, la profe se agarró de los chicos para decir, sí, es otra cuenta que da el mismo resultado. Y Catalina dice, por eso no tenés que demostrar el 15, porque es otra cuenta diferente. Y Atilio vuelve y dice, que es el mismo del dilema, dice, el 5 se desvanece, se va volando, y Lucas trata de decir, no, el 5 no, y ahí después ya interviene la profe en todo este bolonqui. Lo que quiero mostrar es cómo en esta escena que para nosotros ya estaba clarísimo el haber obtenido el factor 10 y el haber... sí, Carla, ahí te leí, el 5 se desvanece, es bellísimo. Era un poeta, Tilio, en otras también aparece así como con este, bueno, el dilema, ya decir un pibe algo que no dije, perdón, que es, lo hicimos en la escuela, en el Normal 1 de La Plata, en una escuela de La Plata, en una escuela pública, en un primer año de la provincia de Buenos Aires, que sería un 7º grado en otros sistemas de algunas provincias de la Argentina, ¿sí? Son pibes chicos, pero este Atilio ahí era un gran fenómeno. O sea, fíjense cómo la duda de Federico, que uno podría llegar a entenderla como una duda, aloja voces en donde tratan de, claro, pará, ¿cómo es? ¿Y en dónde está? Entonces, una de las cosas que analizamos en la tesis es precisamente cómo la construcción de izquierda a derecha de esas factorizaciones, ¿no? Y de esas expresiones equivalentes. Una cosa que quiero decir, fíjense cómo hay expresiones de los chicos que retoman esa idea de equivalencia, ¿no? Che, no es la misma, no tiene por qué estar el 15, necesitamos el 10, no lo dicen, pero esta expresión es equivalente. Esta expresión queremos que muestre algo distinto, no es la misma cuenta, ¿sí? Es el mismo resultado, pero no la misma cuenta. Pero claro, hay algunos que necesitaban anclar eso. Una cosa que analizamos en la tesis es cómo, fíjense que en esta primera, ahí pongo lo que era el despiole de la anotación cuando la profe retoma, pero lo que quiero marcar acá es lo siguiente. Cómo acá uno ve el 15, en esto no había ningún problema, acá uno ve el 28. Esto venía, fíjense, el pizarrón, ¿sí? Tengo la raya acá. Fíjense el pizarrón, se me va el puntero, no sé bien por qué. Hago rayas por cualquier lado porque no encuentro el puntero, ahí lo vi. Ok. Los pibes no tenían problema con esta. Lo que tenían problema era con relacionar esta con la original. ¿Está bien? Entonces, hacemos un análisis en la tesis o sea, identificamos esto como problema y lo empezamos a analizar en términos de esa ida y vuelta y esa idea de equivalencia que se sigue construyendo. Estos pibes venían, este es el problema 5, con 4 problemas en donde estábamos trabajando con cuentas que mostraban distinto. ¿Se entiende? Pero que daban lo mismo.
Pero esta esta descomposición y recomposición para obtener ese 10 es novedoso en términos de tarea, en términos de conocimientos matemáticos, y eso lo que nosotras analizamos en la tesis es que vuelve a poner en la escena, de hecho, bueno, ahora digo algo, vuelve a poner en la escena la noción de equivalencia. Fíjense, tanto Lucas como Catalina tratando de restituir esa idea, pero también los otros chicos tratando de decir, bueno, pero yo tengo que poder ver el 15 en la última expresión de alguna manera si esto es equivalente a 15 por 28, ¿sí? Ahí la profe, después de este diálogo hace algo que me parece fantástico, que es, vuelve a reponer el igual. Dice, o sea, lo que los pibes, precisamente lo que está en juego acá es esta nueva tarea, pero lo que están discutiendo es si yo perdí de vista el 15, si el 15 no está, si falta un 5, esto no es equivalente. Y la profe repone, eso está analizado, esa discusión sobre el igual, y ahí, bueno, como se ve en el pizarrón, empiezan a, otra vez, desarmar la última parte para ver ese 5 por 2 y tratar de reconstruir este 5 de acá. Quiero que se detengan una cosa que parece, o sea, lo que queríamos mostrar era esto, ¿no? Era el conflicto, las tensiones que se arman cuando uno intenta enseñar estas cosas. Fíjense que ni descomponiendo a ninguno de estos, o sea, no se llega al 15 con la descomposición de alguno de estos, con un solo movimiento, que es o con componer, si yo multiplico alguno de estos factores, no me da 15, y con descomponer tampoco. Tengo que volver a hacer el doble movimiento de descomponer y componer. Y eso es una novedad para los pibes, ¿sí? No va de suyo, nosotros lo hacemos rapidito, la propiedad conmutativa, no, o sea, nosotros dijimos, en la oralidad dijimos, juntamos el 2 con el 5 y nos da el 10. Para nosotros eso ya estaba, y para los pibes es el ir y volver, ¿no? ¿Cómo veo una información en otra? Bien, bueno. Quiero decir chiquitito de esto, y voy a dejar, no sé, con el tiempo cómo ando, espérenme que me perdí del tiempo. Ya hace 1 hora y pico que estoy hablando, ¿no? Por ahí lo dejo y si quieren preguntar puedo ir por estos lugares, pero lo que quiero mostrar en esto es esos otros 2 episodios que analizo, en donde traten de mirar, o sea, el problema ahora es el problema 6, en donde lo que tienen que decidir es si 423 por 7 es múltiplo de 21, o si 48 por 30 es múltiplo de 45. Y miren los escritos recontra particulares de las nenas que analizamos en la tesis, ¿sí? Si tienen ganas, piensen un cachitito en esta escritura, ahora doy una pista. Fíjense, hay una nena en donde le preguntamos si 423 por 7 es múltiplo de 21, y hace este escrito, y hay otra en el aula, como para que la tesis no se llame la diversidad de conocimientos, que hace, esperen que este escrito, ¿sí? Fíjense que una Paloma, miren el complejo de cuentas y transformaciones y denotaciones que usa, y fíjense Morena, que dice, es verdadero, ahí la puse la cuenta, 48 por 30 es múltiplo de 45, es verdadero porque 30 por 3 es 90, 90 dividido 2 es 45, si estamos multiplicando a 30 por un múltiplo de 3, el resultado va a ser múltiplo de 90, por ende también es múltiplo de 45. ¡Pumbi! Analizamos esta respuesta, es absolutamente correcta, válida, bien explicada y todo, pero miren la diversidad, ¿no? O sea, esta está muy, muy apoyada en propiedades de la multiplicación, ¿no? Fíjense en propiedades de los múltiplos, ¿sí? Si multiplico al 30 por un múltiplo de 3, el resultado va a dar múltiplo de 90. Y por ende, como me da múltiplo de 90, va a ser múltiplo de 45. Ahí hay otra propiedad también metida. Y miren a Paloma, pero acá. Miren a Paloma con esta estructura totalmente
compleja. Uno mira esto y se asusta. No es tan difícil de entender cuando... Bueno, voy a decir que sí, porque lo analicé en la tesis, vamos a decir que es difícil. Y yo lo reanalicé. Pero fíjense lo siguiente de esto. Lo primero que detecta es, nosotros hacemos una lectura, una interpretación, porque no sabemos cómo lo armó, ¿sí? Pero lo que dice es que 21 es 7 por 3, cosa que es cierta. Cacha que 3 por 140 da 420, que es cerquita el número que quiere. Y acá nos encanta cómo Paloma transforma la escritura, que era algo que queríamos enseñar. No la transforma como nosotros óptimamente queremos, pero fíjense que pone 423 es igual a 420, y entre paréntesis pone que es ese 3 por 140 más 3, ¿sí? Después trata de decir que 423 es múltiplo de 3 y de 7. Ahí no nos queda tan claro si ella cree que 423 es múltiplo de 7. Después en lo oral va contando y que deja muy claro que no es múltiplo de 7. Pero en principio, ahí por cómo está escrito, pareciera que sí, ¿no? Acá en este... Otra vez perdí el cursor. No sé qué me pasa que pierdo el cursor. Gente, hago rayas en cualquier lado. Ahí está. Ah, ya se lo puede hacer. Bueno, no importa. Y fíjense acá, dice, el puntito lo uso al revés de cómo se usa a veces. ¿Está bien? Le chinga en cómo usa el puntito. Dice, nosotros diríamos 423 es 3 puntito, que es múltiplo de 3, pero Paloma lo usa al revés en este caso, en otros no. Dice 21 puntito de 423, en realidad lo que está queriendo decir ahí es dando la respuesta que 423 es múltiplo de 21, y acá trata de explicar, esa es nuestra interpretación. Fíjense que acá hay una nueva transformación de la escritura. O sea, ella dice 3 por 140 en la de arriba más 3, y después pone 3 por 141, cuenta una vez más 3, y ahí termina como justificando que es múltiplo de 3. Fíjense, hay cosas que son complejas de esta escritura, y fíjense la diversidad, lo que decíamos de esta otra escritura. Lo que analizamos en la tesis, y con esto corto, es cómo la profe no toma el escrito de Paloma, pero le da la palabra a Paloma. O sea, en la puesta en común, en la discusión colectiva, le da la palabra a Paloma, y Paloma empieza a decir lo que fue haciendo, pero ya dándole un orden a este escrito tan personal, ¿no? Y tan caótico, que va, viene, pero que usa las transformaciones. Y la profe ahí lo que hace es ir escribiendo, perdón, lo que Paloma va compartiendo. Lo mismo va a hacer con Morena. Y es el espacio colectivo el que va generando, digamos, una escritura. O sea, en ese espacio colectivo se va armando... ¿Cómo? Perdón. No estoy viendo ahí. Una escritura más horizontal. Lo que hizo, esto es también algo que pasó en esta aula, en donde cuando a los chicos les preguntás, bueno, a ver, ¿cómo lo pensaste? Te empiezan a decir cuentas en general. Y la profe anota esas cuentas. Ahora, fíjense que lo que nosotras pretendíamos que los pibes aprendieran, y ver cómo lo estaban aprendiendo, era a generar también escrituras más del orden horizontal. ¿Se entiende? Pero una de las cosas que pasaba era, bueno, los pibes decían un montón de cuentas, entendían esto que está como a la izquierda del pizarrón, y después venía una pregunta de la profe diciendo, bueno, pero a ver, ¿cómo puedo armar una expresión con esta información? ¿Cómo puedo armar algo equivalente que muestre a ese 21 en todo caso, o que nos ayude a entender que 423 por 7 es múltiplo de 21? Y había un laburo interesante que está analizado en la tesis para hacer. Lo mismo con Paloma. Espérenme que me paso de... Acá. Lo mismo con Paloma. Paloma toma la palabra para el ítem B, la profe toma la palabra de Paloma, y ahí empiezan a anotar algunas cuentas, ahora ya más también con un costado horizontal. Fíjense que Paloma no hay nada de transformación de la escritura, lo cual muestra también la potencia, lo fuerte que es Paloma en los conocimientos que trae, cómo los puede laburar, ¿sí? Una de las cosas que nosotros decimos en la tesis
es que lo que queremos es que los pibes, además de hacer lo que hace Paloma, digamos, puedan transformar las escrituras, leerlas en vínculo con esto, porque también hay esas propiedades aritméticas que maneja Paloma súper bien, no todos la manejan bien y hacen unos enjambres bastante complicados los pibes. O sea, se hacen unos barullos y esto de la transformación de la escritura es algo que van a tener que aprender, nos cambia el escenario, ¿no? Nos cambia un escenario en donde yo tengo que factorizar, ya la transformación propia de la escritura es lo que da el argumento y encontrando los factores correspondientes, ¿no? No factores primos, sino el factor que me están pidiendo. Con eso yo puedo dar respuesta. Eso es algo que vimos que los pibes tienen que aprender y van aprendiendo acá también en este tipo de proyecto. En las reflexiones finales, o sea, no conté del todo, conté más o menos en general de qué fue, algunos asuntos que nos aparecieron en el aula, los análisis más profundos están en la tesis, pero quería como a grandes rasgos contar esto, y las reflexiones finales que armamos, dice, a grandes rasgos profundizamos el estudio de la trama de las interacciones que se dieron en el aula, esto nos permitió comprender, o sea, acuérdense de la cita de Patrick Sadowski, ¿no? Comprender procesos de producción particulares donde se conjugan la dimensión individual y lo colectivo, ¿no? Cómo lo colectivo tensiona hacia el armado de este pizarrón a partir de un texto como el de Paloma. Quiero decir que el texto de Paloma no se compartió, pero cuando Morena, cuando Morena comparte esta producción, la lee, ¿se entiende? La lee así literal, ¿está bien? Paloma modificaba un poco, porque no podía, cómo transmitía eso, le ponía mucho más palabras. Paloma lee. Entonces, ¿cómo el espacio colectivo? Ahí los pibes dicen, pero acá un múltiplo de 3, ¿dónde ves el múltiplo de 3? ¿Por qué decís que hay 30 por un múltiplo de 3? Porque lo que da por sentado Paloma es que 48 es múltiplo de 3, y ahí colectivamente se labura para llegar a esto, y hay unas transformaciones ahí que hace la profe. Entonces, tratamos también de entender algunas dificultades de los estudiantes hasta ante la ruptura involucrada en la nueva tarea. Eso es, todos los episodios van un poquito de esto, y tratamos de identificar las tensiones entre las producciones que los estudiantes comparten, obviamente que están mediadas por conocimientos y experiencias previas, y las intenciones de enseñanza de las docentes. Esto fue lo que profundizamos en nuestro estudio, digamos, y las reflexiones finales que pusimos son en 3 órdenes, las pusimos, que son como acerca de los conocimientos matemáticos y las formas de hacer en matemática, la docente, sus encrucijadas, y otras reflexiones sobre la clase de matemática que tienen que ver más desde lo normativo, desde las normas sociomatemáticas y desde las maneras de hablar en el aula. Hoy, con lo poquito que conté, creo que le dimos un poquito de vida a esta idea, ¿no? De nuevos significados para la equivalencia, a la idea de leer lo pertinente, ¿no? En ese 10 que los pibes tratan de buscar el 15, porque Arcadio, una de las cosas que dice es que hay que enseñar, ¿no? O sea, que tenemos que, el que tiene el sentido del símbolo puede leer y transformar para leer. Pero lo que nosotras vimos es también que ante una misma escritura, sujetos pueden leer distintos. Ese 10 yo lo puedo leer de un montón de maneras distintas. Puedo ver que le falta un 5 para llegar al 15, o puedo verlo como un 5 por 2. Entonces, ahí hay un nuevo objeto de enseñanza que es, ok, ante la misma escritura, ¿qué es lo pertinente para leer? ¿Cómo leo lo que leo? Puedo leer muchas cosas de una expresión, ahora, ¿qué es pertinente para la tarea que me están pidiendo? ¿Sí? Bueno, hasta acá. Si quieren preguntar, me recansé y creo que ustedes deben estar más cansados que yo escuchándome. Bien, hasta ahí vamos. Me pueden preguntar y puedo ahondar en lo que quieran, pero voy hasta acá. Pensaba hacer otras cosas también, pero no, vamos hasta ahí. Bueno, tienen la palabra. Yo dejo
Rocío, bueno, vale, gracias. La verdad que nos queda seguir leyendo y profundizando eso y está bueno el recorrido que hiciste desde esas primeras ideas donde se fue gestando esto, tus primeras ideas, ¿no? Donde uno empieza a poner el ojo y eso está bueno. Tenían levantado ahí la mano, si mal no vi, Rocío, ¿puede ser? Quiero hacer una aclaración, que vieron que dije muchas veces, bueno, esto está más profundo en la tesis y todo eso. La tesis es gratis, porque por ahí se piensa que estoy vendiendo algo. Digo, por si acaso, está en el acceso público, porque muchas veces me encontré diciéndolo, bueno, doy un pantallazo de algunas cositas que se pueden ir a leer ahí. Lo digo en modo jocoso, pero es cierto, tuve que recortar alguito y bueno, ese fue el recorte. ¿Quién quiere? No sé si... Están abrumados, aturdidos. O algo. Y María Eugenia. Ay, perdón. Pero hermoso, Valeria, tu trabajo, la verdad, sí, aprendí un montón. Vos planteaste en un comienzo que esto era un conversatorio y para mí, como está terminando la cuestión, es como que planteaste tu tesis y hablar sobre esa tesis. Y también es valorable eso, es valorable. ¿A qué voy? Hay actividades donde se han puesto en juego esto de sin hacer la cuenta, ta. Héctor Ponce analiza eso, si es una falta de comprensión lectora o una falta de comprensión matemática. Desde cuarto grado, en el hacer matemática de Irma Saiz y Cecilia Parra, está esta cuestión. Sin hacer la cuenta, hallar los productos que dan el mismo resultado. A ver, me están pidiendo el resultado, ¿cómo hago sin hacer la cuenta? O sea, ese conflicto, ¿no? Donde, como vos decís, uno apunta desde lo aritmético al desarrollo de estas propiedades, ¿no? Del campo multiplicativo, ¿no? La conmutativa, la asociativa y demás. Claro. ¿Y dónde está ese 15? ¿Dónde está ese 15? Claro. Son cosas que al menos nos señalan que no es tan directo. A mí me gustaba eso, es verdad lo que decís y para mí está re bueno. Ah, sí, quiero aclarar, gracias Vero por compartirlo, está bueno. Lo que señalás, quiero marcar dos cositas que en general, al menos yo no había visto como investigaciones que se metieran ahí tan en chiquito. Es lo que a mí me sale también, no es que hice una gran cosa, pero como tratar de entender esa complejidad que por ahí nos la llevamos puesta, ¿no? Para los pibes, ir para allá, o sea, es lo mismo que ir para allá, ¿no? Como si lo reversible fuera parte desigual, y eso también es lo que hay que enseñar. En las actividades que vos decís que empiezan en cuarto grado totalmente, era una de nuestras dudas decir, pero estas actividades ya las vienen haciendo los pibes. Pero en cuarto grado, quinto, sexto, en esos, lo que se habla, vieron, es de cálculo mental, que creo que es lo que traes, María Eugenia, un poco que es apoyado en un cálculo, encontrar el resultado del otro. Acá ni siquiera hay que encontrar el resultado. Eso también es una gran diferencia respecto de estas actividades que mencionás, María Eugenia. O sea, no me puedo apoyar sin hacer la cuenta de si esto es múltiplo de 7 o no, si el 7 es divisor o si el 11 es divisor o lo que sea. Y entonces ahí son otras relaciones también las que se mueven y complejizan un poquitito más la escena de estas que estás trayendo. Pero creo también que... Perdón, claro. dale.
pero el potencial matemático que tiene esa actividad de cuarto grado es distinto si yo la trabajo en sexto grado. La misma actividad la trabajo en sexto grado con otras intenciones docentes, donde va a haber otros aprendizajes y contenidos puestos en juego, en donde, como vos decís, esta conmutatividad, descomposición factorial, disociativa, asociativa y demás, ya si hay conocimiento de divisibilidad, que también lo pusiste en nombre, claro, es otra la cuestión. Es más, ese trabajo de cuarto grado, en primer año lo usé, y claro, es otro resultado, porque entonces, ¿dónde está el 15? Como decías vos, de los Federico lo conocimientos. dijo, ¿eh? Yo sabía dónde estaba el 15, es Federico el que... Pero Claro, sí, pero justamente creemos firmemente que... un chico de cuarto grado quizá escarba, ¿dónde está ese 15? Uno del primer año que ya construyó otros conocimientos y otros aprendizajes, puede llegar a descubrirlo. No digo todos, pero bueno, varios. Sí, esas actividades que estás mencionando, ahí le damos la palabra a Carla y a María Elena. Estas actividades que estás mencionando, nosotros también consideramos que van en orden de ir instalando una práctica algebraica, por más que lo que pida es hallar un resultado. No sé si los colegas conocen actividades de cuarto grado, quinto grado, sexto grado, en donde se dan y lo que se pide es hallar un resultado a partir de apoyarse en un cálculo conocido, encontrar el resultado de otro cálculo no conocido, ¿sí? Bien, Car, ¿cómo anda, mío? Vale. Vos te referiste a cómo seleccionabas los episodios, que en la tesis hay, digamos, algo un poco más detalle de eso, y quería preguntarte si nos podés compartir algo, si no es muy complicado. Sí, no, un poco más. O sea, lo que nos gustó hacer de esa parte, está buena la pregunta, Car, gracias. Lo que nos gustó de esa parte es que lo escribimos, porque en general es una forma de investigar que nosotros tenemos como equipo desde hace años, y que acá es re chiquitito, creo que son 2 carillas nada más, comparto un poquitito, no voy a decir nada del otro mundo, pero al menos como que tratamos de escribirlo, y al tratar de escribirlo vieron que uno desentraña, uno que da cosas como por muy implícitas, es decir, ¿y cómo seleccioné los episodios? O sea, ¿cómo voy en búsqueda? ¿Qué fue lo que hice? Y la realidad es que lo que mencionamos un poquito, entre muchas otras cosas en la tesis, es que fuimos por fases, ¿no? O sea, una primera fase es la observación participante. O sea, es esas notas que yo me sentaba atrás en un banco, mentira, me sentaba en una mesa atrás, y cuando la profe discutía colectivamente con los pibes, yo iba tomando notas y decía, problema 3, minuto 3:44, pasó esto, ¿se entiende? O un pibe no entiende, o mirá lo que preguntó, o la profe repregunta porque hay algo que está muy difícil como lo están diciendo los chicos. O al pasar por los grupos los tenía enumerados. Nota, el grupo 7 le costó esto, y lo que hablaron y lo que me preguntaron era esto otro. O sea, esas primeras notas son recontra centrales como guía. Lo que hice después en una segunda fase fue leer y volver a escuchar absolutamente todos los audios, y ver también, de pararme en algunos que no estaban en mis notas, ¿se entiende? Y los que estaban en mis notas, profundizarlos y decir, ¿por qué esto me llama la atención? Tratar de ponerle palabras a por qué esto me llamaba la atención. Ahora, hay muchísimas cosas que me llamaron la atención y que no están en la tesis. Tuve que recortar 5, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque me metí a analizarlos más en profundidad, y por ahí veía que no tenía muchas herramientas para profundizar en lo que allí pasaba, que era notable también, ¿se entiende? Pero no tenía. Por eso digo que el dato se construye, ¿se entiende? Porque no es que de entrada dije, voy hacia ahí
que esto es lo que va. Muchas veces dije, voy hacia ahí, voy a ver, me acuerdo en la clase 4, en las notas, en la clase tanto, había un grupo que no había entendido esto. Me acuerdo, en particular, yo había tenido interacción con 2 pibitas en una de las últimas actividades. Nosotros vimos las 5 y las 6, pero hubo 9 o 10 en 8 clases. Que hubo alguna clase que no hubo agua en la escuela, bueno, lo que ya más o menos sabemos que a veces se complica, no fueron exactamente 8. O bueno, creo que sí fueron 8 porque me fui una de más. Hubo una interacción entre 2 chicas que a mí me había parecido súper interesante, la interacción que las chicas habían tenido conmigo. Entonces, eso estaba grabado y estaba re bueno. Pero claro, yo me fui de ahí y después no pasó más nada. O pasó muy poco. Entonces, ¿cuáles son los criterios para ir eligiendo? O sea, lo que sí puedo contarles es que pasé una vez por todos los audios, por todas las producciones, para volver a mirar si había algo en torno a la lectura y la transformación que a mí me llamara la atención. Y esa atención tenía que ver con los aprendizajes de los pibes y la gestión de la docente. Pero después me detenía en algunos, los analizaba, y hay muchos análisis que están ahí, qué sé yo, que no... Hay otros análisis que decía, que Carmen me dijo, y Claudia también, director y codirectora, no, hasta acá, flaca, hasta acá, que quedaron afuera, pero que también estaban analizados. Pero un poco es eso, son esas fases de peine fino que uno va pasando, ¿viste? Primero pasas un peine grueso, después un poquito más fino, más fino, más fino, hasta que más o menos va quedando. Pero en esa pasada de peine fino, uno va construyendo el episodio, uno va construyendo las relaciones. Lo que uno dice en la tesis, lo que yo digo en esos análisis, no están en las producciones, no están en los diálogos. Es una interpretación y una construcción mía. ¿Se entiende? Y eso lo he hecho con varios y hay algunos que no me terminaba de cerrar o no le veía mucha potencia para compartir en un trabajo. No sé si estoy contestando, Car, no hay nada muy concreto, pero un poquito está buena la pregunta para decir, volver a retomar que esto es una construcción, y lo que marco en la tesis son esas fases. Una primera fase de observación con notas, una segunda fase de escuchar y leer todas las producciones, una tercera fase de ya con alguna selección, con algún criterio, meterme a analizarlos y tratar de explicitar con qué criterio lo estoy seleccionando. Y una última fase, decir esto no, esto sí, esto vamos para adelante, y ahí seguimos y seguimos construyendo. Y te pondría una más que no está, que es la de dejar afuera cosas que sí fueron analizadas y que podrían estar buenas, ¿sí? Gracias. De nada, Gracias, Carlos. Respecto a esto, una anécdota chiquitita es que cuando hice la defensa de la tesis, yo decía, qué embole para los jurados volver a escuchar lo que leyeron, ¿no? Entonces, o sea, yo acá preparé algo en donde retomé varias cosas de la tesis, que no fue mi defensa. Entonces, en la defensa, lo que hice es tomar un episodio que me había quedado afuera. O sea, presenté en el coloquio algo distinto, analizado a la luz de lo que había analizado en la tesis, pero era un episodio que a mí me gustaba y que quedó afuera. Yo, para marcar también eso, que hay cosas que te gustan, que están buenas, pero que por ahí también quedan afuera de la tesis. María Elena. Hola, Vale, ¿cómo estás? Mira, una cosa que estaba notando yo, lo que te quería preguntar. En esa charla que haces con la docente, porque entiendo que es todo un trabajo que hay para armar la secuencia, si se pensó en los conocimientos previos para escribir la tesis, forma parte de los chicos, ¿no? O sea, si se escribió algo en la tesis, la verdad que no pude leerla aún, si forma parte de decir, los chicos tienen estos conocimientos, por eso producen esto, o no. ¿En qué momento del año se trabajó? Como decir, bueno, chicos, hay un trabajo previo, por eso se pudo aplicar esto. Está bueno lo que traes. La escuela contextualiza un poquitito, ¿sí? Después hablo de la planificación que hicimos con la profe y la planificación, como dije, el segundo análisis a priori que viene después de la experiencia, ¿no? O sea,
La escuela es una escuela que aloja estudiantes que bien hacen el primario en esa escuela, pero que también aloja estudiantes de toda La Plata. Acá tenemos, Carla fue, ¿no? ¿Fuiste profe de ahí, Carla? Y María No, también. pero la compañía María en algunas... En alguna experiencia de clases, aula. sí. Yo las tengo juntitas ahí, a María y a Carla. No sé, los otros mimites están ahí juntitas. Es una escuela que aloja pibes que traen lo que traen. ¿Se entiende? O sea, y la diversidad es muy grande. ¿Vieron que la diversidad a veces, si vos agarrás pibes que vienen de un primario y todo eso lo agarrás en un primer año de secundaria, más o menos podés ir viendo por dónde anda la cosa. Acá son chicas y chicos que vienen de toda La Plata. O sea que realmente era bien diverso. Entonces, lo que nosotras hacemos, y esto lo hacemos siempre que planificamos para una investigación, siempre que planificamos colaborativamente, y esto lo hicimos con María, es agarramos el problema y miramos matemáticamente cuáles son las posibilidades de respuestas a esos problemas, cuáles son las posibilidades de abordaje de los pibes. O sea, no es que decimos, estos pibes llegan con estos conocimientos previos, porque ¿qué significa un conocimiento previo ante tanta diversidad? A mí la idea de conocimiento previo cada vez más la discuto cada vez más, ¿se entiende? Porque aparte, en todo caso, son experiencias que los pibes hayan tenido, ¿sí? Porque el conocimiento también, yo te lo pongo desde un costadito y vos podés decir algo, ahora desde otro costado uno puede decir una cosa totalmente diferente. Entonces, a mí me gusta discutir la idea de conocimientos previos, ¿sí? Porque, ¿qué es un conocimiento previo? ¿Sí? Por ahí el pibe sabe la noción de múltiplo, pero ahora acá la tiene que poner en juego desde otro lugar, ¿sí? Entonces, lo que hacíamos, obviamente, contemplábamos diversidad de conocimientos con los cuales se puede abordar el problema, ¿sí? Eso para nosotros, si querés, es contemplar lo que los pibes podrían hacer, es un poco contemplar esos conocimientos que traen, esas experiencias con las que llegan. Y también asumíamos que había pibes que, o sea, como en el análisis hacemos un despliegue importante de todas las posibilidades, no de todas, porque obviamente después de la puesta en aula volvimos y agregamos cosas que en el análisis a priori inicial no las podríamos haber puesto, ¿sí? Entonces, sí están contempladas las experiencias porque lo que hacemos es abrir el problema a analizar diferentes posibilidades de abordaje. Entonces, contemplamos un montón de estas cosas. No sé si contesto, María Elena, la pregunta. No, sí, ¿sabes por qué? Porque un poco escuchando a María Eugenia, que hablaba sobre eso que los chicos trabajaron en cuarto, que no sé, tal vez no sería lo mismo lo de sexto, yo tengo lo de primer año, y al analizar las escrituras de los chicos me pareció muy interesante, decía, wow, cómo trabajar en el aula, al menos para que haga las escrituras, no tanto simbólicas, o cómo hacer el sentido del puntito, para decir el múltiplo de número, ese puntito, qué sentido cobra cuando estamos analizando las expresiones de la descomposición en factores, ¿no? Entonces, era eso que me preguntaba desde el lugar como observadora, pero ¿qué pasaba con ellos en el estudio que hiciste vos en la tesis? Acá, vos me preguntabas la época del año sí. Fue mayo de un primer año, la profe no los conocía porque era primer año, y ya les digo, vienen todos. ¿Querés contar, María, un poquito de ese primer año? No quiere. Ok, ahí cabeció. Pero en sí, fíjense eso, hay obviamente, cuando buscamos un aula, cuando charlamos con María, era un poco un aula en donde sabíamos que la profe, por ejemplo, labura un montón con darle la palabra a los pibes, labura un montón en esos primeros meses para que los pibes escriban, es remar y remar, ¿eh? Entonces, llegado a mayo, ¿sí?
había un escenario todavía por construir, porque yo creo que si le preguntamos a María, ni siquiera lo termina de construir a fin de año, un escenario en donde los pibes hablan, argumentan y escriben, pero se va logrando y se va conformando. Esa fue la escena, una escena en construcción, diría yo, en términos de lo que los pibes escriben, argumentan, hablan, ¿sí? También teníamos esto, un Atilio que dice que tiene un dilema, ¿no? O sea, un pibe, un Federico, que se anima a decir, che, yo no sé dónde está el 15, todo lo está bien, re bonito todo lo que dijeron, pero ¿en dónde está el 15? O bueno, otras cosas también que van para ahí. Gracias, Vale. De nada, Marilena. Bueno, ¿en el chat hay alguna preguntilla? Ahí está. María Eugenia. Qué plomaza que soy. Lele Lo nomás. digo, por mi experiencia en las escuelas primarias de acá de la zona, ¿no? En plurigrado, las Islas Chicas y demás, en esto de jugar a ser maestra. Por ahí yo no espero que los chicos busquen dónde está el 15. Yo genero, y eso es parte de la gestión docente, de decir, che, pero para, acá hay algo que no entiendo. ¿Dónde está el 15? ¿Se entiende? Esto es de primaria, y algo que les quiero decir, porque tiene mucho foco a nivel secundario esta transición, ¿no? Es decirles justamente los grandes aportes aritméticos que hace tanto el campo aritmético como el campo multiplicativo, el nivel primario, ¿no? En los aprendizajes y contenidos que los chicos construyen. Y que eso es un ente importante en la articulación con el secundario. En Sí. este paso de la aritmética al álgebra, ¿no? Sí, está bueno lo que traes. Acá también hay gente que labura en capacitación en el CIE de la provincia de Buenos Aires, en donde, que yo lo digo porque yo tengo conocimiento de esto, ¿sí? Que laburan precisamente en esa articulación, ¿no? Que esas actividades que están en algunas propuestas editoriales, en algunos diseños curriculares, que son, que tienen que ver con la transformación de la escritura, eso, donde hay un 15, si desapareció el 15, en el laburar con esas ideas, eso genera un marco de laburo que es recontra valioso en términos de los referentes teóricos que tomamos al inicio, ¿no? Que decíamos, bueno, esto es un trabajo aritmético, pero es que es un tipo de trabajo del orden de lo algebraico. Para mí está bueno que las maestras, los maestros y los profesores sepamos de ese juego que se puede establecer entre el primario y el secundario. Porque, ojo, que muchos profes, o sea, porque una cosa es para mí está re bueno que maestras y maestros sepan que eso que están haciendo, además de laburar con cálculo mental y todo eso, le están dando una vuelta a algo que conforma un tipo de práctica algebraica. ¿Está bien? Y está re bueno que los profes sepan que eso se hace en el primario. Mucho profe, o sea, vieron que hay una sensación a veces en primer año que, bueno, arranco. No arrancar, retomar, ¿sí? ¿Se entiende? Y retomar con estas actividades con diversidad, porque vas a tener, fíjense, los dos escritos para mí son impactantes en términos de la diversidad que vive ahí. Tomamos dos, podríamos haber tomado muchísimos otros, ¿sí? Bueno, sí, gracias. gracias. Eugenio. No, gracias a vos. ¿Preguntas? No preguntas, aportes o lo que quieran, qué sé yo. Pero, Murilo.
A ver si tengo problemas de conexión, perdón, ya dije. Bueno, nada, quería felicitarte por la tesis, me encantó la presentación. La voy a leer con mucha más profundidad, claro. Pero bueno, me resultó re interesante esto que contaste hace un ratito, de que en la presentación habías tomado la decisión de compartir un episodio extra, digamos. Porque, bueno, nada, eso de que los jurados tengan que escuchar lo mismo que ya leyeron es un asunto, ¿no? Entonces, preparar una presentación de una tesis es difícil. A veces los jurados mandan preguntas, pero si no es el caso, bueno. Entonces, nada, me quedé con la intriga de saber, no, obviamente no que lo presentes, pero No, mínimamente que puedas dar era una re pista de que... chiquitito. Cuento porque anecdóticamente está bueno y es algo que nos pasa en las aulas todo el tiempo. Lo cuento muy chiquitito. Lo tengo en la diapo porque, espérenme, ya veo que dicen, esta palabra, hablar 2 horas más. Les juro que no, esperen. Esperá, que lo tenía por acá. Acá. Y ahora tengo que compartir pantalla. Esperen que esto me mata. Compartir ventana. Esta. No, no es esta. Sí, es esta. Compartir. A ver qué se comparte. Me parece que compartí cualquiera. ¿Compartí? ¿Ustedes ven algo? No, ¿no? Sí. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Ahí está, sí, ahí voy. Bueno, es también respecto de este, y es uno en donde yo como observadora me acerco al grupo, y me dicen, ya lo hicimos. Ah, ¿ya lo hicieron? Sí. Y lo que me dicen esto, tienen que ver si es 48 por 30, es múltiplo de 45. Ustedes vieron todo lo otro que decía Morena, ¿no? Cómo lo escribió, que tengo un múltiplo de 3 Miren esto, lo resolvieron súper fácil. Sí, esto es múltiplo de 45 porque nos quedó 45 por 33, porque sacamos 3 de uno y lo pusimos en el otro. ¿Sí? O sea, esta cuestión que los pibes tienen a mano, o sea, fíjense, otra vez, si analizamos por la positiva, estos pibes tienen la idea de que tienen que hacer aparecer el factor 45, para mí eso es una tilde. Está bien, eso está re bueno. Tienen una idea que ya no lo buscan en combinación, fíjense que combinan mal y aditivamente, pero intentan desarmar a uno y ponérselo en el otro. Lo hacen aditivo. Es una propiedad que no vale. A mí me ayuda mostrar esto muy chiquitito para mostrar el tipo de análisis que yo traté de hacer, que es qué es lo que los pibes están entendiendo, pero que están entendiendo bien, no que no entienden, sino qué es lo que los pibes sí están pudiendo. Los pibes sí están pudiendo, para mí en este caso, en esta interpretación, entender que tiene que aparecer un factor 45, eso fue una construcción del aula. Entender que tiene que haber ahí una combinación de factores. Fíjense que acá ya no dicen, no es múltiplo de 45 porque ni 48 ni 30 lo es. O sea, hay cosas que se fueron instalando. Lo que hay que ajustar acá, y ese es un gran problema, yo lo he hablado con otros docentes también, mismo con María, que esto de la descomposición aditiva, ellos descomponen y te obtienen el número que vos quieras, pero bueno, es un laburo acá que hicimos con este grupo en analizar eso. Eso es lo que presenté y traté en el coloquio de, a la luz de analizar esto en la defensa, espérenme un segundito, ahí en la defensa lo que hice es un análisis de esta situación, ¿sí? Otra vez, poniendo qué es lo que los pibes sí ven, ¿se entiende? Que si hubiese un más, por ejemplo, 48 más 30 es equivalente a 45 más 33, ¿se entiende? Y que también, si yo multiplico por 3 y resto y divido por 3, y divido a uno y al otro lo multiplico, también es algo correcto. O sea, son todas relaciones que pueden estar jugando al momento de que los pibes sacan de uno y meten en otro. ¿Me siguen?
fue chiquitito, pero lo que hice es, a partir de analizar esto muy chiquitito, retomé a todo aquel listado, ¿vieron el listado ese imposible de leer que acá pasé hiper rápido? Este listadito, fui retomando este listadito, que son las reflexiones finales de mi tesis, a la luz de analizar ese episodio. Fue rejugado, me podría haber salido para el traste, pero bueno, nada, me lo mandé. Carmen me dio que se puso blanca cuando se lo conté, pero fuimos para adelante y ahí salió, qué sé yo, salió algo en este sentido de decir, bueno, eso, ¿no? Un jurado ya leyó, ya entendió, ya rumió lo que vos estás diciendo. Y entonces, ¿qué comparto? Le vuelvo a compartir lo mismo. Y bueno, ahí fue buscando una vetita de cómo poder hacerlo y se me ocurrió eso. No sé si era eso. Sí, gracias, Vale. Sí, me imagino también que el jurado se habrá metido en tu juego y habrán interpretado todas juntas, algo Sí. más, ¿no? Totalmente. De hecho, uno de los jurados fue Patri Sadowski y ya me dio vuelta alguna de las ideas que yo ahí compartí. O sea, me dio vuelta en el sentido de potenciarla, ¿no? De ir englobándola. Así que sí, fue una defensa muy, muy linda. Gracias, Vale. De nada, Vero. Yo te quería preguntar, quería preguntarte si te acordás qué hicieron con esa producción que hizo María ahí en el aula, cómo la trabajaron. Ahí estuve yo, porque eso era un pequeño grupo, ¿sí? Esa no se tomó para todos y todas. Después pasa la piba al frente, a ver si estaba, espera, no me acuerdo hasta dónde iba esto. Espérame, Ahí es donde lo que contaba antes que traté de... No está. Ahí estaba yo, esto es algo de mi interacción con el grupo y lo que se me ocurrió decirles en el momento es darles otro ejemplo, que para mí no me gusta eso, o sea, hoy lo pienso y digo, pero lo que hice en ese momento es agarrar una multiplicación más chica que pudieran controlar, ¿se entiende? Y ver cómo sacándole, no sé, no me la acuerdo cuál fue, pero suponte que fue 3 por 5, 15. ¿Está bien? Y si le saco un 1 al 5 y se lo agrego al 4, me queda 4 por 4, 16. No da lo mismo, no son equivalentes. ¿Se entiende? Creo que fui un poco por esos costados. Los pibes ahí lo que había pasado es que cuando les digo eso, se van a revisar el ITEMA que habían hecho lo mismo. ¿Se entiende? Entonces los dejé ahí laburando para que revisaran ese ITEMA también, ¿sí? Pero algo que está lindo de esto, ¿se acuerdan cuando leímos el diálogo que Catalina decía, no, es otra cuenta, no está haciendo lo mismo, es otra cuenta, o sea, que parecía como tener muy clara la noción de equivalencia? Adivinen quién hace esta producción. Catalina. O sea, eso también da cuenta del ida y vuelta de los pibes con las ideas. ¿Se entiende? Catalina decía, no busques el 15, con que está el 10, el 15 ya fue, ya lo desarmaste. O sea, no me acuerdo qué palabras usaba, pero tenía muy claro que lo que estaban buscando era algo equivalente. Y acá es tan fuerte esto de pongo y saco que le hace perder de vista o asume, en todo caso, con esta interpretación que ahí comparto, asume que son equivalentes, pero no lo controla. ¿Sí? Y es la misma Catalina la que hace eso. Eso también es como una cosa curiosa y que nos muestra como profes que los pibes van y vienen y las pibas van y vienen, ¿sí? Con las ideas. Bea. Che, gracias por quedarse hasta esta hora, gente. Nada. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, Bea. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro verte. Un gustazo estar acá, la verdad, re lindo. Estoy haciendo una tesis, Bea, por eso no te pude corregir esto que haces siempre. No pasa nada. Veo que estabas ocupada en cosas bastante piolas, así que revale. Tengo una pregunta que va más capaz a lo que contabas sobre la experiencia de la investigación en sí, que en este momento me interpela bastante cómo ver ese proceso.
Y te quería preguntar, porque esto haces un énfasis en... Yo cuando miraba las producciones, trataba de poner el foco en lo que sí saben, más allá de que hubiera un error, y pensaba si eso te servía, o tiene que ver, o te servía para hacerlo dialogar con ese análisis a priori que decías que se nutre de ir mirando las producciones en el aula. Creo que había algo de esto que lo que yo estaba entendiendo era que la idea es de ese análisis ver qué cosas sí y ver lo que no como, y no esto de, bueno, lo que anticipamos, no, lo que te dejo. No, a ver si entiendo por dónde vas. Cuando nosotras hicimos el primer análisis a priori, hacemos como dije antes, ¿no? Un despliegue de lo que a nosotras nos interpela de por dónde iban y podrían ir los pibes. ¿Cómo hacemos? Nosotros pensábamos eso, hasta qué vamos a discutir en el espacio colectivo, como una hipótesis, ¿no? Porque después, imagínense que íbamos para el lado de lo carancho, pero ¿qué pizarrón iba a quedar? O sea, como que tratábamos de anticipar esas cosas. ¿Por qué tratábamos de anticipar eso? Porque anticipar eso nos dejaba, como investigadora y como docente, con mejores herramientas para dialogar con lo que los pibes sí pueden hacer. Yo como docente no puedo dialogar con lo que el pibe no puede hacer, ni conoce, ni sabe. Tengo que poder dialogar con lo que los pibes sí pueden hacer. Entonces, en ese sentido, en la investigación era ir a tratar de cachar los lugares que los pibes sí estaban pudiendo, a las cosas a las cuales sí podían acceder. Porque con eso puedo entrar en diálogo. Y por eso, después, eso pasaba a formar parte de ese nuevo análisis a priori si uno fuera a jugar la secuencia de nuevo, que no es una secuencia divina ni óptima. De hecho, María, entiendo yo, que ha pasado nuevamente por su aula con estas cosas y no usó la secuencia tal cual, ¿se entiende? Ya vino, recortó, puso, sacó, ¿se entiende? Entonces, pero sí, en términos de conocimientos, nos permite conocer más por dónde pueden ir los pibes, qué cosas sí pueden hacer, ¿se entiende? Por ejemplo, lo de Atilio también nos daba la confianza que los pibes tenían en el resultado. Nosotras con María dijimos, listo, esto van a hacer la cuenta, les da 420 y lo que se van a poner a decir es, esto es múltiplo de 10, ¿cómo hago para demostrar que es múltiplo de 10? Y no, Atilio se planta y dice, che, ayúdame porque no sé para dónde disparar. ¿Se entiende? Eso, fíjate que es lo que sí puede. Y nos amplía la red de conocimientos que nosotros teníamos respecto de lo que los pibes pueden hacer. ¿Va por ahí un poquito, Bea? ¿Alguna más? Vale, perdona, en el chat preguntan si vas a compartir el PowerPoint. No sé si lo pensaste eso. No lo pensé. No, me hacen preguntas difíciles porque ayer ya me recontrabataté con esto. Banquen, esperen, vamos a hacer una cosa. ¿Hay alguna pregunta más o hay alguna observación o consulta u opinión? Si no, voy a dejar de grabar y al que quiera el PowerPoint, bánquenme un segundo que lo tengo que subir y tengo que generar un link. ¿Sí? Gracias. Gracias a todos. Ahí leo a Gaby, pero fueron todos compartiendo en el chat o me iban saliendo algunos mensajes. Agradezco un montón. Nada, que se hayan quedado hasta esta hora a escuchar parte del laburo, que costó un montón, que a veces protesto un poco, sigo protestando. Mis amigos y mis compas ahí me soportan y me han soportado respecto del proceso de tesis, como buenos amigos y buenos compañeros. Gracias, Car. Bueno, dejo de grabar y me bancan un segundo y puedo